Mamá, nos vamos y ya vendimos tu casa de la playa y el auto. Adiós, dijo mi hijo sin titubear. Soy Remedios, 68 años, ex secretaria notarial. Él cree que ganó, pero ignora el candado legal que puse. El aire acondicionado de la sala de espera del consultorio del doctor Fuentes zumbaba con un sonido monótono, casi hipnótico, que contrastaba con el martilleo furioso de mi corazón. A mi alrededor, otras personas esperaban su turno. Un señor con un bastón que golpeaba rítmicamente el suelo, una madre joven intentando calmar a un bebé que no paraba de llorar y una señora de mi edad tejiendo una bufanda interminable. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, hasta que mi teléfono celular vibró dentro de mi bolso de cuero gastado. Era Julián, mi único hijo. La luz de mis ojos, o al menos eso solía decir mi difunto esposo, Anselmo, cuando el muchacho apenas aprendía a caminar. Contesté con esa mezcla de alegría y preocupación que nos da a las madres cuando los hijos llaman a deshoras. Pero no hubo saludo cariñoso. No hubo un «¿Cómo estás, vieja?». Solo hubo prisa. Una voz acelerada, metálica y fría, como si estuviera leyendo una lista de supermercado y no destrozando la vida de su madre. «Mamá, escucha bien porque no tengo mucho tiempo», soltó de golpe, con el ruido de fondo de maletas cerrándose y voces dando órdenes. «Vanessa y yo nos vamos del país mañana temprano. Salió una oportunidad en el norte y no la vamos a desaprovechar». Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. Mis manos, manchadas por la edad y el trabajo de años con papel carbón y máquinas de escribir, empezaron a temblar. «¿Cómo que se van, Julián?», alcancé a susurrar, sintiendo las miradas de los otros pacientes sobre mí. «¿Y por qué me avisas así, a las carreras?». «No hagas drama, mamá, por favor», me cortó él, con ese tono de impaciencia que había adoptado desde que se casó con Vanessa. Necesitábamos liquidez rápida para instalarnos allá. Así que cerramos el trato hoy mismo. Tu casa en la playa y tu camioneta ya los vendimos. El dinero ya lo tenemos. Adiós. Te dejaremos algo en tu cuenta para que te manejes estos meses. Luego vemos». La llamada se cortó. Así, sin más. Sin un «te quiero», sin un «cuídate», sin un ápice de remordimiento. Miré la pantalla negra del celular, incrédula. La señora que tejía me miró por encima de sus anteojos con lástima, como si hubiera escuchado cada palabra de aquella sentencia. «Doña Remedios Solano», llamó la enfermera con su voz chillona, rompiendo mi parálisis. Me levanté como un autómata. Mis piernas pesaban 100 kilos cada una. Entré al consultorio arrastrando los pies, sintiendo un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con mi gastritis y todo que ver con la traición. La casa de la playa, mi refugio, el lugar donde Anselmo y yo pusimos cada ladrillo, donde pasamos los veranos más dulces viendo crecer a ese mismo niño que hoy me despojaba de todo. Y mi camioneta, mi independencia, mi forma de ir al mercado o a visitar a mis amigas sin pedirle favor a nadie. El doctor Fuentes, un hombre canoso y amable que me conocía desde hacía 20 años, notó mi palidez de inmediato mientras me indicaba que me sentara. «Remedios, te veo mal. ¿Te sientes mareada?», preguntó mientras ajustaba el tensiómetro en mi brazo. «Es el calor, doctor. Solo es el calor». Mentí, aunque por dentro sentía un frío polar. Mientras el doctor bombeaba la perita del aparato, mi mente voló lejos de allí. Voló hacia la casa de la costa, en San Clemente. Podía oler la salitre, sentir la brisa en el porche donde tenía mis macetas con geranios. Recordé el esfuerzo que nos costó comprar ese terreno. Yo trabajé 40 años en la Notaría Tercera, lidiando con escrituras, testamentos, pleitos de herencias y gente ambiciosa. Anselmo era contratista. Ahorramos peso sobre peso, privándonos de lujos para tener ese patrimonio. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía Julián, mi sangre, hacerme esto? La respuesta tenía nombre y apellido: Vanessa. Desde que esa mujer entró en su vida, mi hijo cambió. Se volvió materialista, distante. Ella siempre miraba mi casa de la playa con ojos de calculadora, no como un hogar, sino como un activo, un montón de billetes apilados frente al mar. Seguramente ella lo convenció. «Tu madre ya está vieja, no la usa tanto», le habrá dicho. «Nosotros necesitamos ese dinero para nuestro futuro».
Y él, mi Julián, el niño que lloraba si pisaba una hormiga, accedió a dejarme sin nada. La presión está por las nubes, Remedios, dijo el doctor Fuentes, sacándome de mis pensamientos. 160/100. ¿Pasó algo? ¿Te tomaste la pastilla hoy? Sí, me la tomé, respondí, tratando de enfocar la vista. Es solo un disgusto familiar, doctor. Ya sabe cómo son los hijos. Los hijos son prestados, Remedios, pero los disgustos se los queda uno, sentenció él con sabiduría de viejo médico. Ten cuidado. A nuestra edad, estas rabietas pueden ser peligrosas. Tómate esto con calma. Salí de la consulta con una receta nueva y la cabeza dándome vueltas. Caminé hasta la farmacia de la esquina, pero no entré. Me quedé parada en la acera, viendo pasar los autos, el bullicio de la ciudad, la gente corriendo de un lado a otro sin saber que en un segundo la vida te cambia. Me senté en una banca de parque cercana, bajo la sombra de un árbol frondoso. Necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud del desastre. Julián dijo, «Ya los vendimos». Habló en plural. Él y ella vendieron mi casa, vendieron mi carro. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, siguiendo el surco de una arruga profunda. Me sentí vieja, no vieja de edad, sino vieja de utilidad. Me sentí como un mueble viejo que estorba en la sala y que se vende al mejor postor para hacer espacio. La humillación me quemaba la garganta. ¿Tampoco valgo para él? ¿Tampoco respeto tiene por el trabajo de toda la vida de sus padres? Pero entonces, en medio de ese dolor punzante, algo hizo clic en mi cerebro. Una vieja costumbre profesional. 40 años revisando documentos legales no pasan en vano. 40 años viendo a hijos despojar a padres, a socios traicionarse, a hermanos pelear por terrenos baldíos. Yo no era una simple ama de casa desinformada. Yo era Remedios Solano, la mano derecha del notario don Alfonso durante décadas. Yo redactaba las cláusulas que nadie leía pero que decidían el destino de fortunas. Me sequé la lágrima con el dorso de la mano y respiré hondo. El aire llenó mis pulmones y, extrañamente, la taquicardia comenzó a ceder. Repasé mentalmente la conversación. Ya los vendimos. Julián siempre fue un muchacho impulsivo, poco dado a leer la letra pequeña. Él asumía que tenía el control porque hace 3 años, cuando me operaron de la cadera y pensé que no saldría bien, le firmé un poder general amplio, un documento que le permitía administrar mis bienes, vender, comprar y firmar en mi nombre. Él tenía ese papel. Lo guardaba como un tesoro en su caja fuerte. Por eso se sentía con el derecho y la capacidad de vender mis cosas sin consultarme, aprovechando que yo estaba en una cita médica, pensando que para cuando me enterara, él ya estaría en un avión con el dinero. Una sonrisa, pequeña y amarga, empezó a dibujarse en mis labios. La gente que pasaba por el parque debió pensar que estaba loca. Una señora mayor, vestida con su traje sastre de domingo, sonriendo sola después de llorar. Julián olvidó quién lo crió. Olvidó que yo le enseñé a leer, pero también le enseñé que lo que no está escrito no existe, y lo que está escrito puede borrarse. Hace 6 meses, cuando Vanessa empezó a preguntar demasiado sobre los impuestos de la casa de la playa y a sugerir que la pusiéramos a nombre de ellos para agilizar trámites, mi instinto de vieja loba se despertó. No dije nada, no peleé, solo actué. Fui a la notaría, no a la de siempre, sino a la del licenciado Partearroyo, un antiguo colega de mi jefe, y allí, en silencio, sin hacer ruido, firmé una revocación total de poder. Ese documento, debidamente protocolizado e inscrito en el registro público, anulaba cualquier autoridad que Julián creyera tener sobre mis bienes. El papel que él tenía en su casa no valía más que el papel higiénico. Era basura legal. Pero eso no era todo. La casa de la playa. Mi querida casa. Julián nunca se molestó en revisar las escrituras originales que guardo en el banco. Él solo veía la fachada. Cuando Anselmo murió, hicimos la sucesión. La propiedad quedó a mi nombre, sí, pero con una cláusula de patrimonio de familia, inalienable mientras yo viviera. Y además, cualquier intento de venta requería mi huella dactilar biométrica presencial en la notaría, debido a las nuevas leyes de protección al adulto mayor que se aprobaron el año pasado. Leyes que yo conozco al dedillo porque sigo leyendo el diario oficial todas las mañanas mientras tomo mi café.
Si Julián dice que vendió la casa, significa que hizo una de dos cosas: o engañó al comprador mostrando un poder revocado, lo cual es delito de fraude, o firmó un contrato privado de promesa de compraventa recibiendo un anticipo fuerte, comprometiéndose a entregar escrituras que jamás podrá tramitar. En ambos casos, mi hijo, mi querido y tonto hijo, se acaba de meter en la boca del lobo. Me levanté de la banca, ya no me sentía pesada. La indignación seguía ahí, latente, caliente como una brasa bajo la piel, pero ya no era dolor paralizante. Ahora era combustible. Miré mi reloj. Eran las 11 de la mañana. Si ellos viajan mañana, hoy deben estar corriendo con los últimos trámites, quizás entregando las llaves del auto, quizás recibiendo el dinero de algún incauto que confió en la palabra de mi hijo. Saqué el celular de nuevo. Tenía 3 llamadas perdidas de Vanessa. Seguramente para fingir preocupación o para asegurarse de que no fuera a armar un escándalo antes de tiempo. No las devolví. En lugar de eso, caminé hacia la avenida y levanté la mano para parar un taxi. El conductor, un muchacho joven con música de salsa a todo volumen, me miró por el retrovisor. ¿A dónde la llevo, madre? A la oficina de correos y telégrafos, joven. Y apúrele, que tengo que enviar unos burofaxes urgentes. Respondí con voz firme. El viaje fue corto, pero mi mente iba a 1000 por hora. No iba a gritar, no iba a ir a su casa a rogarles que no me hicieran esto. No, eso es lo que haría una viejita desvalida. Yo iba a dejar que se estrellaran contra el muro de la realidad. Si Julián vendió el carro, el comprador pronto descubriría que no puede hacer el cambio de propietario porque el sistema arrojará una alerta de robo o fraude en cuanto yo haga la denuncia que planeo hacer en 1 hora. Si recibió dinero por la casa, ese dinero se convertirá en su condena cuando no pueda entregar la propiedad. Llegué a la oficina de correos. El olor a papel y tinta me tranquilizó. Era mi ambiente. Pedí los formularios. Mi letra, redonda y clara, llenó los espacios con velocidad. Redacté una notificación formal. No para Julián, sino para el notario que seguramente y negligentemente estaba llevando el trámite si es que lo estaban haciendo por la derecha. Y otra notificación para el banco, bloqueando cualquier transferencia grande que pudiera haber entrado o salido usando mis datos. Cuando terminé, sentí una extraña paz. Era la paz del guerrero que afila su espada antes de la batalla. Julián y Vanessa creían que estaban jugando ajedrez con una paloma, de esas que tumban las piezas y ensucian el tablero. No sabían que estaban jugando contra la maestra que diseñó el juego. Salí de la oficina y el sol del mediodía me golpeó la cara. Me sentí viva, dolida, sí, decepcionada, profundamente, pero viva y poderosa. Mi celular volvió a sonar. Era Julián otra vez. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. No tenía nada que decirle. No todavía. Primero tenía que dejar que la trampa se cerrara. Él había dicho adiós. Yo estaba a punto de decir hola a mi nueva vida, una donde el respeto no se pide, se impone con la ley en la mano. Caminé hacia una cafetería cercana. Pedí un expreso doble y un pastel de guayaba. Me senté junto a la ventana y observé la ciudad. Mi hijo pensaba que me dejaba atrás, abandonada y sin recursos. Se reía de mí, seguramente celebrando con champaña el dinero fácil. Recordé lo que le dije al doctor. Entiendo, pero olvidaste algo. Julián preguntó de qué hablaba y yo solo me reí. Ahora, esa risa no era de locura, era de anticipación. Di un sorbo a mi café amargo. Estaba delicioso. Mañana sería un día muy interesante en el aeropuerto, o quizás en la fiscalía. Todo dependía de qué tan lejos hubiera llegado mi hijo con su mentira. Saqué de mi bolso mi pequeña agenda telefónica de papel, esa que los jóvenes dicen que ya no sirve. Busqué la letra C, Comisario Ramírez, un viejo amigo al que ayudé con el divorcio de su hija hace años. Marqué el número. ¿Bueno?, contestó una voz ronca. Comisario, habla Remedios Solano. Lamento molestarlo, pero necesito reportar un intento de fraude masivo y robo de identidad. Sí, involucra propiedades en la costa. Y sí, conozco a los culpables. Colgué y miré mi reflejo en el vidrio de la ventana. Ya no veía a la viuda triste. Veía a la mujer que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia sangre, le pasara por encima.
El juego acababa de empezar y ellos ni siquiera sabían que ya estaban en jaque. El café amargo se había enfriado en la taza, dejando un rastro oscuro en el borde de porcelana, igual que el presentimiento que me recorría la espalda. Salí de la cafetería con paso firme, ignorando el dolor en la cadera que normalmente me haría cojear. No había tiempo para achaques. Detuve otro taxi y le di la dirección del registro público de la propiedad. Antes de disparar el cañón, una buena secretaria sabe que debe verificar que el objetivo esté en la mira. Necesitaba saber si el trámite de compraventa había ingresado al sistema o si Julián y su mujer estaban operando con un simple contrato privado, lo cual, irónicamente, sería peor para ellos, pero mejor para salvar mi casa. El edificio del registro olía a burocracia, a polvo, a cera de pisos vieja y a desesperación silenciosa. Saludé al guardia, don Jacinto, quien me reconoció de inmediato y me dejó pasar sin hacer fila. Fui directo al módulo de consultas. Allí estaba Marisol, una excompañera de la notaría que ahora supervisaba las inscripciones. Al verme, su cara se iluminó, pero se apagó en cuanto notó mi expresión de general en batalla. Le pedí que revisara el folio real de mi casa en San Clemente. Sus dedos volaron sobre el teclado. «Doña Remedios, aquí aparece una alerta», susurró, girando la pantalla hacia mí. «Hubo una solicitud de certificado de libertad de gravamen urgente esta mañana. La pidió la Notaría 15. Sonreí para mis adentros. La Notaría 15. El licenciado Braulio, un hombre conocido por ser laxo con los protocolos si había una buena propina de por medio. Julián había ido al lugar perfecto para cometer un error. «¿Y qué salió en el certificado, hija?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Salió con anotación preventiva, doña Remedios. El bloqueo que usted puso hace 6 meses, patrimonio de familia y usufructo vitalicio. Esa casa no se puede vender sin que usted firme aquí y ponga sus huellas en los lectores biométricos». El sistema rechazó la operación de venta directa. Ahí estaba la confirmación. Si Julián le dijo al comprador que la casa ya era suya, le había mentido. Si recibió dinero, había cometido fraude. Y si falsificó mi firma en algún documento privado para convencer al notario, bueno, eso ya era falsificación de documentos y usurpación de identidad. La magnitud de la estupidez de mi hijo era tan grande como su ambición. Salí del registro con una copia impresa del historial en mi bolso. Ahora necesitaba ir a mi casa, a mi hogar en la ciudad. Al llegar, el golpe de realidad fue físico. La cochera estaba abierta y vacía. Mi camioneta, una Honda gris que cuidaba como a una hija, no estaba. En el suelo, vi las marcas de los neumáticos, como si hubieran salido quemando llanta. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de violación a mi intimidad y rabia pura. Tenían llaves, claro que tenían llaves. Yo misma se las di por cualquier emergencia. Qué ingenua fui. La emergencia eran ellos. Entré a la casa. Todo parecía normal, pero el silencio era distinto. Era un silencio pesado, culpable. Fui directo a mi despacho, esa pequeña habitación que Anselmo me construyó cuando me jubilé para que tuviera donde leer mis novelas y guardar mis papeles. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Allí estaban las escrituras originales, con sus sellos holográficos y el papel seguridad que crujía al tacto. Acaricié el papel. Durante 40 años fui la mujer invisible detrás del escritorio, la que corregía la ortografía de los abogados, la que les recordaba las fechas de vencimiento, la que les preparaba el café y escuchaba sus quejas sobre sus esposas. Ellos me veían como Remeditos, la señora amable y eficiente. Nadie se imaginaba que Remeditos leía cada código, cada reforma, cada letra chiquita de la ley. Aprendí que el poder no lo tiene quien grita más fuerte o quien tiene el apellido más rimbombante. El poder lo tiene quien conoce las reglas del juego mejor que nadie. Me senté en el sillón de cuero viejo de Anselmo. Cerré los ojos y visualicé a Julián. Mi niño, el que venía llorando cuando se raspaba las rodillas para que yo le pusiera alcohol y le diera un beso. ¿En qué momento ese niño se convirtió en un hombre capaz de vender el techo de su madre para irse a probar suerte al norte? La culpa, esa vieja amiga de las madres, intentó asomarse. ¿Lo mimé demasiado? ¿Le di todo lo que no tuve y por eso no valora nada? Pero sacudí la cabeza.
No, la ingratitud es una elección, no una consecuencia de la crianza. Y Vanessa, ella fue el catalizador. Ella vio mi vejez no como una etapa de respeto, sino como una debilidad a explotar. La gente nos subestima a las viejas. Nos ven caminando lento, con nuestros bastones y nuestros lentes gruesos, y asumen que nuestra mente también camina lento. Piensan que porque no entendemos el TikTok o porque batallamos para conectar el Wi-Fi, somos tontas. No saben que nosotras sobrevivimos crisis económicas que ellos ni se imaginan, que criamos familias con sueldos de hambre, que negociamos con la vida cuando la vida no quería ceder. Julián y Vanessa me veían como un estorbo, una carga pasiva que aceptaría cualquier cosa con tal de no perder el cariño de su hijo. Pensaban que al decirme, ya vendimos, yo me echaría a llorar, me resignaría y esperaría las migajas que me quisieran mandar. No contaban con que Remedios Solano no se resigna. Remedios Solano contraataca. Miré el reloj de pared. Las 3 de la tarde. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Julián. Mamá, no contestas. Ya depositamos 5,000 pesos en tu cuenta. Es para que estés tranquila. Mañana nos vamos temprano. No intentes ir al aeropuerto. No queremos escenas. Te llamamos al llegar. 5,000 pesos. Eso valía para ellos mi dignidad. El precio de mi casa y mi coche reducido a una propina miserable para que la vieja se compre sus medicinas y no moleste. La indignación se transformó en una frialdad calculadora. Saqué una hoja de papel y mi pluma fuente favorita. Empecé a trazar el plan, no como madre, sino como estratega. Primero, la camioneta. Si la vendieron hoy, el comprador seguramente intentará hacer el cambio de propietario mañana o pasado, pero yo me adelantaría. Con la denuncia que pondría en 1 hora con el comisario Ramírez, ese vehículo tendría reporte de robo activo antes de que anocheciera. Quien lo tenga, sea un particular o un lote de autos, se meterá en un problema legal tremendo. Y la primera persona a la que buscarán será a quien se los vendió, Julián. Segundo, la casa. El notario corrupto o inepto ya vio la alerta. Si Julián recibió un anticipo, el comprador va a querer su dinero de vuelta hoy mismo al enterarse de que la operación está bloqueada. Si Julián ya se gastó ese dinero en boletos de avión y mudanza, está en quiebra técnica y moral. Tercero, el viaje. Dijeron mañana temprano. Eso significaba que esta noche estarían en su departamento, rodeados de maletas, celebrando su gran golpe maestro, brindando por su astucia. Necesitaban sentirse seguros. Necesitaban creer que habían ganado. No iba a ir a su casa a gritar. Eso les daría la oportunidad de victimizarse, de decir, mira qué loca está mi mamá. No, yo iba a dejar que la ley cayera sobre ellos con todo su peso, en el momento más inoportuno posible. Marqué el número del comisario Ramírez nuevamente. Ramírez, soy Remedios. Ya tengo los datos. Escucha bien lo que vamos a hacer. No quiero que los detengan en su casa. Quiero que sientan que se les escapa el aire cuando crean que ya están a salvo. Escuché la risa ronca del comisario al otro lado de la línea. Usted siempre fue de armas tomar, doña Remedios. Me acuerdo cuando hizo llorar al abogado de la contraparte en aquel juicio del 98, solo citando artículos de memoria. Cuente conmigo. Mándeme los datos del vehículo y la dirección de su hijo. ¿Y sobre el fraude de la casa? ¿Quiere que procedamos por la vía penal de una vez? Por supuesto, respondí alisando mi falda con la mano libre. Intento de despojo, fraude genérico y abuso de confianza. Y Ramírez, que las patrullas estén listas mañana. Quiero que sea un espectáculo. Quiero que aprendan que a una madre se le respeta, por las buenas o por las malas. Colgué el teléfono y me levanté. Fui a la cocina y me preparé un té de tila. Necesitaba dormir bien esta noche. Mañana sería un día largo. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el jardín que tanto le gustaba a Anselmo. Perdóname, viejo, murmuré al aire. Sé que es nuestro hijo, pero tú siempre decías que al árbol que crece torcido hay que ponerle estacas fuertes para enderezarlo o cortarlo antes de que caiga sobre la casa. Julián había crecido torcido, y yo, su madre, iba a ser la tormenta que pondría a prueba sus raíces. Me llevé la taza a los labios. El sabor dulce y floral me reconfortó. En la mesa del comedor dejé preparada mi ropa para el día siguiente. Mi mejor traje sastre azul marino,
mis perlas falsas pero elegantes y mis zapatos de tacón bajo bien lustrados. No iba a ir vestida de víctima, iba a ir vestida de autoridad. Mi hijo creía que se iba mañana a una nueva vida con mi dinero. Lo que no sabía era que su único destino asegurado era una lección que no olvidaría jamás. La noche caía sobre la ciudad, ocultando los pecados de muchos, pero mañana, bajo la luz implacable del sol y de la justicia, todo saldría a la luz. Y yo estaría allí, en primera fila, para ver cómo se desmoronaba su castillo de naipes. «Adiós, mamá», me había dicho. «Hasta mañana, hijo», pensé yo, «hasta mañana». Me desperté antes de que sonara la alarma, con esa puntualidad militar que 40 años de llegar a la notaría a las 8 en punto grabaron en mis huesos. Eran las 5 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio pacífico de cuando Anselmo vivía y yo sabía que él dormía a mi lado. Era un silencio tenso, cargado de electricidad estática, como el aire antes de que rompa una tormenta de verano. Me levanté despacio, ignorando el crujido habitual de mis rodillas. Hoy no había tiempo para el dolor. Hoy era día de cobro. Me duché con agua tibia y elegí mi ropa con la precisión de quien elige una armadura. No me puse el vestido de flores que suelo usar para estar en casa, ni el pants cómodo para ir al mercado. Saqué del fondo del armario mi traje sastre azul marino, el que usé para el funeral de mi esposo y para la boda de mi hijo. Planché la blusa blanca de seda hasta que no quedó ni una sola arruga, alicé la falda y lustré mis zapatos negros de tacón bajo. Me miré al espejo mientras me ponía un poco de labial discreto y acomodaba mis canas en un chongo perfecto. La mujer que me devolvía la mirada no parecía una víctima despojada, parecía la jefa de personal a punto de despedir a un empleado negligente. «Vamos, Remedios», me dije a mí misma en voz alta, «que no te tiemble el pulso». Tomé un taxi hacia el aeropuerto internacional. La ciudad apenas despertaba, con sus camiones de basura y sus puestos de tamales humeantes en las esquinas. Mientras el auto devoraba kilómetros de asfalto, mi mente repasaba el tablero de ajedrez. Julián y Vanessa debían estar llegando a la Terminal 2. Su vuelo salía a las 9, pero conociendo la ansiedad de Vanessa por controlar todo, estarían ahí 3 horas antes para documentar el exceso de equipaje que seguramente llevaban, pagado, según ellos, con el dinero de mi patrimonio. Al llegar al aeropuerto, el bullicio me golpeó como una bofetada. Gente corriendo con maletas, altavoces anunciando salidas, niños llorando y ese olor característico a café quemado y limpiador de pisos industrial. Caminé con paso firme, mezclándome entre la multitud hasta que divisé los mostradores de la aerolínea que viajaba al norte. Y allí estaban. Julián empujaba un carrito con 4 maletas enormes, sudando a pesar del aire acondicionado. Vanessa caminaba a su lado, con gafas de sol oscuras, ridículas para estar bajo techo, y tecleando furiosamente en su celular. Se veían nerviosos, pero también arrogantes. Tenían esa postura de quien cree que se ha salido con la suya, de quien piensa que el mundo es un buffet libre y los demás solo somos los meseros. Me situé detrás de una columna ancha, cerca de una cafetería, desde donde tenía una vista perfecta de la fila de documentación. No quería confrontarlos todavía. Quería ver el momento exacto en que su realidad de cristal se estrellara contra el suelo de concreto. Saqué mi celular y marqué el número del comisario Ramírez. «Estoy en posición, comisario», susurré, tapándome la boca con la mano. «Ellos están en la fila 4 de documentación internacional». «Entendido, doña Remedios», respondió la voz grave de mi amigo. «Mis muchachos están en el estacionamiento y otros 2 van para el área de salidas. Pero recuerde el plan. Primero dejamos que el sistema bancario haga su trabajo. El reporte de movimientos inusuales y el bloqueo por la investigación de fraude ya debieron impactar en las terminales. Gracias, Ramírez. Que empiece la función». Colgué y pedí un café americano para disimular. Mis ojos no se apartaban de mi hijo. Lo vi discutir con un empleado de la aerolínea que pesaba las maletas. Julián gesticulaba, señalando el equipaje. Claro, llevaban sobrepeso. Iban a empezar una nueva vida con mis ahorros, así que seguramente empacaron hasta la licuadora. Vi a Julián sacar su cartera, esa cartera de piel que yo le regalé en su cumpleaños 30. Sacó una tarjeta de crédito, la Platino,
esa que estaba ligada a una cuenta mancomunada que teníamos por seguridad y que él había vaciado ayer, o al menos eso creía. El empleado pasó la tarjeta. Esperó unos segundos. Negó con la cabeza y le devolvió el plástico. Desde mi distancia, pude ver cómo la espalda de Julián se tensaba. Le dijo algo a Vanessa, quien rodó los ojos, fastidiada, y sacó su propia tarjeta. El empleado la pasó. Otra negativa. Me llevé la taza a los labios para ocultar una sonrisa que no tenía nada de alegre, sino de una satisfacción fría y terrible. Ayer por la tarde, con las copias de la revocación del poder en mano y la denuncia inicial sellada por la Fiscalía, visité al gerente del banco, un hombre joven que palideció cuando le expliqué que, si autorizaba un solo peso más de mis cuentas o de las cuentas donde yo figuraba como cotitular bajo sospecha de fraude, el banco sería corresponsable. Congelaron todo, hasta los puntos de recompensa. Vanessa empezó a gritarle al empleado de la aerolínea. Pude leer sus labios. «Es un error del sistema. Inténtalo otra vez». La gente en la fila comenzaba a mirar. La vergüenza pública, el primer plato del menú que les tenía preparado. Decidí que era momento de acercarme. No como una furia vengadora, sino con la calma de quien pasea por el parque un domingo. El sonido de mis tacones sobre el piso de granito se perdía en el ruido general, así que no me notaron hasta que estuve a 2 metros de ellos. «Buenos días, hijo». «Buenos días, Vanessa», dije con voz suave, casi dulce. Los dos dieron un salto. Julián se giró tan rápido que casi tira una de las maletas. Su rostro pasó de la frustración al pánico puro en un segundo. Vanessa se quitó las gafas de sol y me miró con una mezcla de odio y sorpresa. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó Julián, mirando a los lados como si esperara que yo sacara una escopeta. «Te dije que no vinieras. Te dije que no queríamos despedidas lacrimógenas». «Oh, no vine a llorar, Julián», respondí, alisando una arruga inexistente en mi manga. «Vine a ver si necesitaban algo. Ya sabes, las madres siempre nos preocupamos. Veo que tienen problemas para pagar el equipaje». Vanessa dio un paso adelante, interponiéndose entre Julián y yo, siempre tan protectora de su presa. «Mira, Remedios, no tenemos tiempo para tus dramas», escupió ella con veneno. «Las tarjetas del banco están fallando. Seguramente es una caída del sistema. Pero ya lo vamos a solucionar. Así que mejor vete a tu casa, esa que ya no es tuya, por cierto, y espera a que te llamemos». La ironía era deliciosa. Esa que ya no es tuya. Pobre ilusa. «Curioso», dije, manteniendo la compostura. «Porque acabo de comprar este café con mi tarjeta y pasó sin problemas. Quizás el problema no es el sistema, Vanessa. Quizás el problema es el origen de los fondos». Julián me miró fijamente, y por primera vez vi una sombra de duda en sus ojos. Él sabía que yo trabajé 40 años entre abogados y notarios. Sabía que yo no daba puntadas sin hilo. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó, bajando la voz. «Hablo de que las cosas no siempre se venden tan fácil como uno cree, hijo. Especialmente cuando uno olvida que hay leyes que protegen a los viejos como yo». En ese momento, el celular de Vanessa comenzó a sonar insistentemente. Ella miró la pantalla y su color, que ya era pálido, se tornó grisáceo. Es el señor Martínez», susurró ella, mirando a Julián. «Martínez. Seguramente el comprador de mi camioneta Honda. O tal vez el incauto que dio el anticipo por la casa». «Contesta, querida», la animé. «No es de buena educación dejar esperando a la gente con la que se hacen negocios». Vanessa contestó con manos temblorosas, poniendo el altavoz sin querer, o quizás por los nervios. «Bueno, señor Martínez, estamos a punto de ¿Qué clase de estafa es esta, señora?», bramó una voz masculina al otro lado, lo suficientemente fuerte para que Julián y yo escucháramos. «La policía me acaba de detener en la avenida. Dicen que la camioneta tiene reporte de robo desde ayer. Me están esposando. Les dije que se la compré a su esposo y me dicen que los papeles son falsos porque la dueña no firmó. Voy a denunciarlos ahora mismo». Vanessa soltó el teléfono como si quemara. El aparato cayó al suelo con un golpe seco, pero la pantalla no se rompió. Julián se quedó petrificado, con la boca abierta, mirándome. «¿Reporte de robo?», balbuceó mi hijo. «Mamá, ¿tú reportaste la camioneta?».
Yo reporté que mi vehículo fue sustraído de mi domicilio sin mi consentimiento y vendido ilegalmente. Respondí con una tranquilidad que me asustaba hasta a mí, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Yo no firmé ningún endoso de factura, Julián. Y tú sabes, mejor que nadie, que falsificar mi firma es un delito federal. El empleado de la aerolínea, que había escuchado todo, empezó a teclear algo en su computadora y luego hizo una seña discreta a un guardia de seguridad cercano. Pero, mamá, soy tu hijo. Lo hicimos por el bien de todos. Necesitábamos el dinero. Julián empezó a retroceder, chocando con sus propias maletas. Ya no era el hombre de negocios exitoso que se iba al norte. Era un niño atrapado en una travesura que se le fue de las manos, solo que esta travesura se pagaba con cárcel. El bien de todos no incluye dejar a tu madre en la calle, Julián. Le corté. Y esta vez mi voz sí se quebró un poco, dejando salir el dolor que llevaba dentro. Y sobre la casa, espero que no se hayan gastado el anticipo que les dieron. ¿Qué hiciste con la casa?, preguntó Vanessa, recuperando el teléfono del suelo con los ojos desorbitados. Nada, dije, encogiéndome de hombros. Solo me aseguré de que el registro público recordara que esa casa es patrimonio de familia. Nadie puede venderla sin mi huella digital. Así que, cualquier contrato que hayan firmado, cualquier dinero que hayan recibido, ahora es deuda y fraude. El ambiente a nuestro alrededor cambió. La gente en la fila ya no nos miraba con curiosidad, sino con morbo. Éramos el espectáculo del día. Pero yo no había terminado. Faltaba la estocada final para que entendieran que esto no era un simple regaño maternal. «Julián», dije, acercándome un paso más a él y mirándolo a los ojos, esos mismos ojos que yo besaba cuando era bebé. «Tienes dos opciones. Puedes intentar subirte a ese avión si es que logras pagar los boletos de nuevo porque el banco ya bloqueó la transacción original y huir como un delincuente hasta que la Interpol te busque. O puedes quedarte aquí y enfrentar lo que hiciste como un hombre». «No puedes hacernos esto», lloriqueó Vanessa, aferrándose al brazo de Julián. «Somos tu familia». «Eran mi familia cuando decidieron venderme como si fuera un mueble viejo», repliqué con dureza. «Ahora son dos adultos que jugaron con fuego y se quemaron». Por el rabillo del ojo, vi movimiento cerca de la entrada principal de la terminal. Dos uniformes azules y uno de civil. El comisario Ramírez y sus agentes. Caminaban con paso decidido hacia los mostradores, abriéndose paso entre la gente. No corrían, no hacía falta. Sabían que la presa estaba acorralada. Julián siguió mi mirada y los vio. Su rostro se descompuso. «Mamá, por favor, diles que fue un malentendido. Diles que yo tenía el poder notarial, el que firmaste hace 3 años. Ese poder lo revoqué hace 6 meses, hijo». Le solté la verdad como quien deja caer una losa de mármol. ¿De verdad creíste que no me daría cuenta de cómo Vanessa miraba mis escrituras? ¿Creíste que estaba tan vieja y senil que no me protegería? La realidad le cayó encima con todo su peso. Julián se dejó caer sentado sobre una de las maletas, derrotado. Vanessa, en cambio, miraba a todos lados buscando una salida, como una rata en un laberinto sin queso. El comisario Ramírez llegó hasta nosotros. Se detuvo frente a mí y se tocó la gorra en señal de respeto. «Buenos días, doña Remedios. ¿Son estos los individuos señalados en la denuncia por abuso de confianza, fraude y falsificación?» Miré a mi hijo. Estaba temblando. Una parte de mí, la madre que lo amamantó, quería gritar: «¡No! ¡Déjenlo ir!». Quería abrazarlo y decirle que yo arreglaría todo, como siempre lo hice. Pero luego recordé la llamada de ayer. «Tu casa y tu carro ya los vendimos, adiós». Recordé la frialdad. Recordé los 5,000 pesos que me aventaron como limosna. Respiré hondo, sintiendo el olor a café y a miedo. «Sí, comisario», dije con voz firme, sosteniendo la mirada de mi hijo. «Son ellos». Vanessa soltó un grito ahogado cuando uno de los oficiales sacó las esposas. Julián no se resistió, solo bajó la cabeza y empezó a llorar en silencio. La gente sacó sus celulares para grabar. En minutos, la caída de mi hijo estaría en todas las redes sociales. Me dolía el corazón, sí. Me dolía como si me lo estuvieran arrancando con pinzas oxidadas. Pero también sentía una extraña paz. La paz de saber que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la sangre.
Mientras los oficiales les leían sus derechos y la gente murmuraba a mi alrededor, me di la vuelta. No quería ver cómo se los llevaban. Ya había visto suficiente. Caminé hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza alta. El sol de la mañana entraba por los ventanales del aeropuerto, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Julián quería volar hoy hacia una nueva vida. Bueno, yo acababa de cortarle las alas, no por maldad, sino para evitar que se estrellara más fuerte. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje del notario Partearroyo. Doña Remedios, el supuesto comprador de la casa, está en mi oficina, furioso, exigiendo verla. Dice que entregó $500,000 en efectivo a su hijo. Me detuve en la puerta giratoria y miré hacia atrás, hacia donde mi hijo era escoltado por la policía. $500,000. Se habían metido en un pozo mucho más profundo de lo que imaginé. Sonreí con tristeza. La función apenas comenzaba y yo tenía un asiento en primera fila. Ahora van a saber, pensé mientras salía al aire fresco, lo que pesa la mano de una madre cuando deja de acariciar y empieza a corregir. Ver a mi hijo subir a la patrulla no fue como en las películas. No hubo música dramática de fondo ni cámara lenta. Fue un acto torpe, sucio y vergonzoso. Julián tropezó al entrar porque llevaba las manos esposadas a la espalda y Vanessa gritaba cosas incoherentes sobre sus derechos humanos, mientras la gente en la terminal seguía grabando con sus celulares como si fuéramos animales de circo. Me quedé parada en la acera hasta que las luces rojas y azules de la torreta se perdieron en el tráfico de la avenida principal. Sentí un vacío inmenso en el pecho, pero no era el vacío de la pérdida, sino el del deber cumplido, ese que deja un sabor metálico en la boca. El comisario Ramírez se acercó a mí antes de subir a su unidad. Doña Remedios, los llevamos a la Fiscalía Central. Usted tiene que ir a ratificar la denuncia. Tómese su tiempo, llegue en 1 hora si quiere, que se enfríen un poco en los separos. Asentí en silencio. Ramírez me conocía bien. Sabía que yo no necesitaba consuelo, necesitaba espacio. Cuando se fue, el ruido del aeropuerto volvió a invadir mis oídos, pero yo ya estaba en otra parte. Tenía una cita pendiente. El mensaje del notario Partearroyo seguía brillando en la pantalla de mi celular. El hombre que había dado el dinero por mi casa estaba esperándome, y por el tono del mensaje no estaba precisamente repartiendo flores. Tomé un taxi. El conductor me miraba por el retrovisor, seguramente reconociéndome como la señora del escándalo, pero no dijo nada. Yo iba repasando mentalmente mis argumentos. 40 años lidiando con clientes furiosos en la notaría me habían enseñado que el que grita primero es el que tiene más miedo. Llegué a la oficina del licenciado Partearroyo. El edificio era antiguo, de esos con techos altos y pisos de madera que crujen, un ambiente que siempre me había dado seguridad. La recepcionista, una chica nueva que no me conocía, me miró con recelo. «Busco al licenciado. Soy Remedios Solano», dije, poniendo mi bolso sobre el mostrador con suavidad. Antes de que pudiera anunciarme, la puerta del despacho principal se abrió de golpe. Salió un hombre robusto, de unos 50 años, con cara de haber comido limón agrio y el cuello de la camisa desabotonado por el calor de la ira. Detrás de él venía Partearroyo, con esa cara de circunstancias que ponen los notarios cuando el negocio se les cae. «Usted debe ser la madre», bramó el hombre, señalándome con un dedo grueso. «Quiero mi dinero. Ese par de estafadores me dijeron que la casa era suya, que usted estaba senil y que el poder era válido. Les di $500,000 en efectivo esta mañana en un hotel». Me quedé quieta, mirándolo a los ojos, sin parpadear. Era el señor Fausto, un conocido prestamista de la zona, de esos que compran barato y rápido, sin hacer muchas preguntas. «Buenas tardes, señor Fausto», dije con voz calmada, la misma que usaba para calmar a los herederos peleoneros. «Le sugiero que baje el tono. Aquí no estamos en el mercado». «No me diga qué hacer», gritó, golpeando una mesa cercana. «Tengo un contrato privado. Esa casa es mía, o los meto a todos a la cárcel». Caminé despacio hacia el sillón de visitas y me senté, cruzando las piernas con elegancia. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado la noche anterior. «Siéntese, por favor», le indiqué, señalando la silla frente a mí. Mi tono fue tan autoritario que por inercia obedeció. «Usted no tiene un contrato, señor Fausto. Usted tiene un papel mojado firmado por alguien que no es el dueño».
Y si le dio $500,000 en efectivo a mi hijo sin verificar antes en el registro público, permítame decirle que su abogado es un incompetente o usted fue demasiado avaricioso. Partearroyo se aclaró la garganta. Incómodo, pero no me interrumpió. Sabía que yo tenía la batuta. El registro público marca claramente que la propiedad tiene una cláusula de patrimonio de familia y un usufructo vitalicio a mi nombre. Continué, sacando el certificado y poniéndolo sobre la mesa. Mi hijo no tiene facultades para vender. El poder que le mostró, si es que le mostró alguno, fue revocado hace 6 meses ante este mismo notario. Aquí está el acta. Fausto tomó los papeles. Sus manos temblaban. Leía y releía las fechas, y su cara pasaba del rojo al pálido. Se dio cuenta de que no tenía de dónde agarrarse legalmente contra mí. Pero el dinero, balbuceó, ya sin gritar, fueron los ahorros de... Bueno, era dinero líquido. Dinero que seguramente no declaró ante Hacienda, por eso lo entregó en efectivo en un hotel y no mediante transferencia bancaria como marca la ley antilavado. Lo atajé, usando mi conocimiento como un bisturí. Mire, señor Fausto, vamos a hablar claro. Usted intentó aprovecharse de una oportunidad comprando una casa de playa a mitad de precio a un hijo desesperado, pensando que la madre vieja no se daría cuenta. Le salió mal la jugada. El hombre se hundió en la silla. La arrogancia se le había esfumado. Ahora era solo otro incauto más en la larga lista de víctimas de la ambición. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, mirándome con una mezcla de respeto y miedo. Mi hijo y su esposa están detenidos. Usted puede ir a la fiscalía y sumarse a la denuncia por fraude. Quizás, y digo quizás, si recuperan el dinero que traían en las maletas, usted pueda recuperar algo. Pero la casa... Hice una pausa dramática y sonreí levemente. La casa se queda conmigo. Y le advierto, si intenta molestarme en mi domicilio o en mi propiedad, tengo amigos en la policía que estarán encantados de investigar el origen de ese efectivo que usted maneja tan alegremente. Fausto se levantó, tomó sus cosas y salió del despacho murmurando maldiciones, pero no contra mí, sino contra su propia estupidez y contra Julián. Cuando la puerta se cerró, el notario Partearroyo soltó un suspiro largo. Remedios, eres terrible. Sigues siendo la mejor secretaria que ha pisado este gremio. Ese hombre es peligroso y lo manejaste como a un niño de kinder. No soy terrible, licenciado. Soy una madre que se cansó de ser el tapete, respondí, guardando mis documentos. Ahora, si me disculpa, tengo que ir a visitar a los inquilinos del Estado. Salí de la notaría sintiéndome más ligera. La primera batalla estaba ganada. La casa estaba segura. Ahora tocaba la parte más difícil, enfrentar a mi propia sangre tras las rejas. La fiscalía olía a cloro barato, sudor rancio y desesperanza. Es un olor que se te pega en la ropa y en el alma. Me senté en la banca de metal de la sala de espera, rodeada de familiares llorosos que llevaban tortas y cobijas a sus detenidos. Yo no llevaba nada, solo mi presencia. Después de 1 hora de trámites burocráticos, donde ratifiqué mi denuncia sin que me temblara la voz al dictar el nombre de mi hijo, me permitieron verlos en el área de locutorios. Estaban separados por una reja. Julián tenía la camisa arrugada y los ojos hinchados. Vanessa estaba despeinada, con el maquillaje corrido, pareciendo una versión grotesca de la mujer altiva del aeropuerto. Al verme entrar, Vanessa se lanzó contra la reja. «¡Sácanos de aquí!», chilló. «Es un malentendido. Julián me dijo que tú estabas de acuerdo. Yo no sabía nada». Julián levantó la vista, sorprendido por la traición inmediata de su esposa. «¿Qué?», dijo él con voz ronca. «Vanessa, tú fuiste la que planeó todo. Tú contactaste a Fausto. Tú buscaste al coyote para vender la camioneta». «Cállate, imbécil», le gritó ella. «Tú eres el hijo. Tú tenías el poder. Yo solo firmé como testigo». «Remedios, por favor. Tienes que retirar los cargos. Tengo ansiedad. No puedo estar aquí». Me acerqué a la reja despacio, mirándolos como quien mira un accidente de tráfico. «Silencio», dije. No grité, pero mi voz resonó con tal autoridad que ambos callaron. «Dejen de echarse la culpa como ratas acorraladas. Los dos firmaron documentos. Los dos gastaron mi dinero. Los dos planearon dejarme sin techo y sin transporte. Mamá». Julián empezó a llorar de nuevo, un llanto infantil que ya no me conmovía de la misma manera. «Perdóname.
No sé qué me pasó. Nos vimos con el agua al cuello por las deudas de juego de Vanessa y... ¡Mentira!, interrumpió ella, pero una mirada mía la fulminó. «Ah, ¿deudas de juego?», pregunté alzando una ceja. Interesante. Pensé que era para una oportunidad en el norte. Resulta que mi patrimonio iba a terminar en una mesa de póker o pagando prestamistas. En ese momento entró un abogado, un hombre joven con traje brillante y zapatos puntiagudos, de esos que reparten tarjetas afuera del Ministerio Público. Vanessa debió llamarlo con su derecho a una llamada. «Señora, soy el licenciado Méndez, defensa de los imputados», dijo con aire de suficiencia, sin saber con quién hablaba. «Mire, esto es un asunto familiar. Si usted otorga el perdón ahora mismo, podemos salir y arreglar esto con un cafecito. No querrá que su hijo tenga antecedentes, ¿verdad? Además, técnicamente es un abuso de confianza, no un robo. Así que la prisión preventiva no es oficiosa si...» «Licenciado Méndez», lo interrumpí girándome hacia él. Artículo 386 del Código Penal Federal sobre fraude, agravado por el vínculo de parentesco y la situación de vulnerabilidad de la víctima por edad avanzada. Además, hay falsificación de documentos privados y uso indebido de identidad. Y sobre la prisión preventiva, dado que fueron detenidos en un aeropuerto internacional intentando abandonar el país con el producto del ilícito, existe un riesgo de fuga evidente y comprobado. El juez de control no los va a dejar salir ni con fianza hoy. El abogado se quedó con la boca abierta, parpadeando. «Ah, ¿usted es abogada?» «No, soy alguien que corrigió las demandas de abogados mucho mejores que usted durante 40 años. Así que ahórrese el discurso de intimidación. No voy a otorgar el perdón hoy». Vanessa soltó un gemido de angustia y se dejó caer al suelo. Julián se aferró a los barrotes, mirándome con terror. Por primera vez se daba cuenta de que la madre que le preparaba sopa de fideos y le planchaba las camisas había desaparecido. Frente a él estaba Remedios Solano, la mujer que conocía la ley y no tenía miedo de usarla. «Mamá, ¿nos vas a dejar aquí?», preguntó Julián en un susurro. «¿Con los delincuentes de verdad?». Sentí una punzada en el corazón. Era mi niño, mi bebé. Pero luego pensé en mi casa vacía, en la camioneta que tendría que sacar del corralón, en la humillación de saber que me consideraban un estorbo desechable. «Ustedes son delincuentes de verdad, Julián», respondí con tristeza. «Robarle a una madre es un delito, ante la ley y ante Dios. Van a pasar la noche aquí. Mañana es la audiencia inicial. Ahí veremos qué decide el juez sobre su situación». «Pero mamá, tengo frío, tengo hambre», suplicó él. «Yo también tenía frío cuando me llamaste para decirme que habían vendido mi casa, Julián. Yo sentí un frío en el alma que ni te imaginas. Y sobre el hambre, bueno, dicen que el hambre agudiza el ingenio y refresca la memoria. Quizás esta noche te sirva para recordar todos los valores que te enseñé y que decidiste olvidar por seguir a esta mujer». Me di la vuelta para irme. No podía quedarme más tiempo o me rompería. «¡Suegra! ¡Maldita vieja!», gritó Vanessa a mis espaldas. «Te vas a arrepentir. Cuando salgamos te voy a quitar hasta los dientes». Me detuve en seco. Giré la cabeza solo un poco. «Vanessa, querida», dije con una frialdad absoluta, «con los antecedentes que se van a generar hoy y con las pruebas que tengo de tus deudas y tu intento de despojo, lo único que vas a quitarte de encima serán las ganas de volver a meterte con una mujer mayor. Y te aviso, ya solicité una orden de restricción. Si te acercas a menos de 100 metros de mí o de mis propiedades cuando salgas, regresarás a esta celda por desacato, y esa pena no se perdona». Salí del área de seguridad escuchando los gritos frustrados de mi nuera y el silencio sepulcral de mi hijo. Caminé por los pasillos de la fiscalía con el sonido de mis tacones, marcando el ritmo de mi nueva vida. Afuera ya había anochecido. La ciudad se veía distinta. Las luces de los autos parecían estrellas fugaces en el asfalto. Me sentía agotada, como si hubiera cargado bultos de cemento todo el día. Pero mi mente estaba clara. Saqué mi teléfono. Tenía llamadas perdidas de mis amigas del grupo de canasta y de algunos vecinos chismosos que seguramente ya habían visto las noticias. No contesté a nadie. Caminé hasta un puesto de tacos cercano, de esos que huelen a carne asada y cebolla,
un olor que de repente me pareció el más delicioso del mundo. Me senté en un banco de plástico. «¿Qué le damos, madrecita?», preguntó el taquero. «3 de pastor con todo, joven. Y una coca bien fría. Y no me diga madrecita, dígame doña Remedios». Mientras comía, sola en la noche, viendo pasar la vida, me di cuenta de algo fundamental. Julián y Vanessa pensaron que me quitaban mi poder al vender mis cosas. No entendieron que mi poder no estaba en los ladrillos de la casa de la playa, ni en el motor de la camioneta Honda. Mi poder estaba en mi historia, en mi conocimiento y en mi dignidad. Ellos creían que me estaban dando un adiós, pero en realidad me estaban dando la bienvenida a una versión de mí misma que yo había olvidado que existía, la Remedios guerrera. Mañana sería la audiencia. Mañana tendría que ver al juez y decidir si enviaba a mi hijo a prisión preventiva justificada o si negociaba un acuerdo reparatorio estricto. Tenía el destino de ambos en la palma de mi mano. Di un trago largo a mi refresco y sentí cómo el gas me picaba la garganta. Sabía a victoria, pero una victoria amarga, de esas que curan la enfermedad pero dejan cicatriz. Miré hacia el edificio de la fiscalía. Una luz parpadeaba en una de las ventanas altas. Quizás era la de ellos. Descansen, pensé, porque mañana van a conocer a la verdadera dueña de la casa. Pagué mi cena y paré un taxi. Iba a mi casa, esa que nadie me iba a quitar. Y por primera vez en años, no me importó llegar a una casa vacía. Mejor sola que mal acompañada, decía mi abuela. Y cuánta razón tenía. La soledad, cuando es elegida y defendida con uñas y dientes, se llama libertad. El olor a pintura fresca mezclado con la brisa salada de San Clemente tiene un efecto curativo que ninguna medicina de farmacia puede igualar. Han pasado 6 meses desde aquel día caótico en el aeropuerto y la fiscalía. 6 meses desde que mi vida dio un vuelco de 180 grados. Estoy de pie en el porche de mi casa, esa misma casa que estuvo a punto de convertirse en un cheque al portador para la ambición ajena. Ahora luce impecable, pintada de un blanco brillante que lastima los ojos si no llevas gafas de sol, con las tejas rojas recién lavadas y mis geranios, esos que pensé que se secarían por el abandono, floreciendo con una intensidad rabiosa en sus macetas de barro. No estoy sola, pero tampoco estoy mal acompañada. A unos metros de mí, subido en una escalera de aluminio y con una brocha en la mano, está Julián. No lleva sus trajes de marca ni su reloj caro. Lleva unos jeans viejos manchados de cal y una camiseta que dice Ferretería López. Suda la gota gorda bajo el sol de la costa, raspando la madera vieja de las vigas para barnizarlas. La audiencia con el juez fue dura. No hubo cárcel definitiva, pero tampoco hubo impunidad. Mis abogados, porque contraté a los mejores con mis propios ahorros, esos que Julián no pudo tocar, negociaron un acuerdo reparatorio estricto. Julián y Vanessa se salvaron de la prisión preventiva oficiosa solo porque yo, como víctima, acepté una suspensión condicional del proceso. Pero las condiciones fueron claras: restitución total de los gastos legales, trabajo comunitario y, en el caso de Julián, una orden de alejamiento parcial que solo le permite acercarse a mí bajo mis términos y para realizar labores de mantenimiento en las propiedades que intentó robar. Es justicia poética, diría yo. El hombre que quiso vender mi casa para no trabajar, ahora tiene que trabajar en ella para no ir a la cárcel. Me acerco a la escalera y golpeo suavemente el metal con mi bastón, no porque lo necesite para caminar, sino porque se ha convertido en mi cetro de mando. Te falta esa esquina, hijo. Le señalo con el dedo índice. Y cuidado con el barniz, que no gotee en el piso. Ese piso lo puso tu padre con sus propias manos. Julián baja la mirada. Se seca el sudor de la frente con el antebrazo y asiente. Se ve más delgado, más viejo, pero también más real. La arrogancia se le cayó junto con el dinero fácil. Sí, mamá, ahorita lo arreglo, responde con voz sumisa. Vanessa no tuvo la misma suerte, o quizás tuvo la suerte que se merecía. En cuanto se vio acorralada por las deudas y la presión legal, el amor eterno que le juraba a mi hijo se evaporó más rápido que el agua en el desierto. Se fue. Huyó a casa de una hermana en otro estado, dejándole a Julián el paquete completo de la deuda con el prestamista Fausto. Mi hijo tuvo que vender su propio coche,
sus relojes y hasta su ropa de marca para empezar a pagarle a ese hombre peligroso y evitar que le rompieran las piernas. Ahora vive en un cuarto de azotea, trabaja de auxiliar administrativo en una bodega y viene los fines de semana a pintar mi casa. Entro a la cocina para servirme un vaso de limonada. El tintineo de los hielos contra el cristal me recuerda a la música de la victoria. No es una victoria feliz, de esas que se celebran con confeti. Es una victoria serena, de las que te permiten dormir tranquila por las noches sabiendo que nadie va a venderte el techo mientras sueñas. La casa ya no se siente vacía. He decidido que este lugar no será solo para el verano. Me he mudado aquí casi de tiempo completo. La ciudad, con su ruido y sus recuerdos de traición, me asfixia. Aquí, frente al mar, he encontrado un nuevo propósito. Salgo de nuevo al porche y me siento en mi mecedora. Julián sigue trabajando en silencio. Lo observo y ya no siento rabia. Siento una lástima profunda, pero también una esperanza cautelosa. Está aprendiendo lo que es ganarse el pan y el respeto. A los 40 años, mi hijo por fin está madurando, aunque haya tenido que ser a la fuerza. «Descansa un rato, Julián», le digo, señalando la silla de mimbre frente a mí. «Tómate una limonada». Él baja de la escalera con movimientos lentos. Se sienta con timidez, como si fuera un extraño en la casa donde creció. Toma el vaso y bebe con sed. «Gracias, mamá», murmura. «¿Cómo vas con los pagos al señor Fausto?», pregunto, directa, sin rodeos. «Bien, lentos, pero bien. Ya cubrí los intereses de este mes. El trabajo en la bodega es pesado, pero el jefe dice que si sigo así me puede dar un bono en Navidad». Asiento. No le ofrezco dinero. Esa llave se cerró para siempre. Si quiere dinero, tendrá que sudarlo, como lo hizo su padre, como lo hice yo. «Vanessa me llamó ayer», dice él de repente, mirando el vaso vacío. «Quería saber si tú ya te habías muerto o si seguías enojada, para ver si podía volver conmigo». Suelto una carcajada seca, breve. «¿Y qué le dijiste?». Le colgué y cambié mi número. Lo miro a los ojos y veo, por primera vez en años, un brillo de dignidad. «Bien hecho, hijo. Más vale solo que mal acompañado de una sanguijuela». El silencio que sigue es cómodo. El mar ruge a lo lejos, recordándonos que las mareas suben y bajan, que todo cambia, pero que la roca que resiste las olas siempre permanece. Por las tardes, mi vida se transforma en algo que nunca imaginé. Lo que empezó como un rumor en el mercado de San Clemente se ha convertido en una especie de consultoría informal que me llena de orgullo. Todo comenzó cuando ayudé a doña Lupe, la señora que vende pescado, a leer un contrato abusivo que le quería hacer firmar un proveedor de hielo. Con mis lentes de lectura y mi experiencia notarial, detecté 3 cláusulas ilegales en 5 minutos. Se corrió la voz. Ahora, todos los martes y jueves, la terraza de mi casa se llena de mujeres. Mujeres mayores, viudas, abuelas, amas de casa que toda la vida han firmado papeles sin leer por confiar en sus maridos o en sus hijos. Las llamo el Club de las Herederas. Suena elegante y les gusta. Hoy tengo casa llena. Está doña Carmen, que quiere hacer su testamento, pero le da miedo que sus hijos se peleen. Está Socorro, que quiere saber si puede donar su casa en vida, pero reservarse el usufructo. Le dije que sí, y que es obligatorio si no quiere terminar en la calle. Y está Piedad, una señora de 70 años que vino llorando porque su nieto le pidió las escrituras prestadas para un trámite escolar. «Ni se te ocurra, Piedad», le digo golpeando la mesa con mi mano abierta. «Las escrituras originales no salen de tu casa ni aunque venga el Papa a pedirlas. Si necesita un dato, le das una copia simple y tachada con la leyenda «No válida para trámites». ¿Me oíste?». Piedad asiente, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. «Ay, Remedios, es que uno no sabe de estas cosas. Uno piensa que la familia es sagrada. La familia es sagrada, Piedad, pero el patrimonio es sagrado y medio». Les explico a todas, levantándome para servir café. «Miren, nosotras venimos de una época donde nos enseñaron a callar y a servir. Nos dijeron que el dinero y las leyes eran cosas de hombres. Mentira, las leyes están ahí para quien las lee, y nosotras tenemos tiempo de sobra para leer. Les enseño lo que aprendí a la mala. Les explico qué es una revocación de poder, qué es el patrimonio de familia,
cómo blindar sus cuentas bancarias para que nadie pueda sacar un peso sin su huella digital. Les enseño a no tener miedo de decir no. Ver sus caras transformarse es mi mayor recompensa. Pasan del miedo a la curiosidad y de la curiosidad al empoderamiento. Ya no son las viejitas que esperan en el rincón. Ahora son dueñas de su destino. El otro día, el notario Partearroyo vino a visitarme. Se tomó un café conmigo y me dijo, medio en broma, medio en serio, que le estaba quitando clientes, o mejor dicho, que le estaba complicando la vida a los coyotes de la zona, porque ahora las señoras llegaban a su oficina exigiendo cláusulas de protección que ni él recordaba. Remedios, deberías haber estudiado Derecho, me dijo, admirando la vista al mar. Estudié la vida, licenciado, le respondí. Y créame, esa universidad es más dura y no da diplomas, pero enseña mejor. Mi impacto ha trascendido las paredes de mi terraza. En el pueblo ya me conocen como la licenciada, aunque siempre les corrijo. Pero me gusta sentir que mi dolor sirvió para algo, que la traición de Julián no fue en vano, sino que fue la chispa que encendió una hoguera que ahora calienta a muchas otras mujeres. Cuando cae la tarde y las visitas se van, me quedo sola con mis pensamientos. Es el momento de la reflexión, el momento en que me permito ser vulnerable. Camino por la orilla de la playa, dejando que el agua fría moje mis pies descalzos. Miro hacia el horizonte, donde el sol empieza a teñir el cielo de naranjas y violetas. Pienso en Anselmo. Pienso en cuánto le hubiera dolido ver a su hijo esposado. Pero también pienso en que él estaría orgulloso de mí. Él siempre decía que yo era el pilar de la casa, pero nunca supo que en realidad eran los cimientos, las vigas y el techo. Durante años viví bajo la sombra de la discreción. Fui la secretaria eficiente, la esposa abnegada, la madre consentidora. Dejé que me subestimaran. Dejé que pensaran que mi silencio era ignorancia. Qué equivocados estaban. Mi silencio era observación. Estaba acumulando datos, aprendiendo estrategias, guardando balas para una guerra que esperaba no tener que pelear nunca, pero para la que estaba preparada. La soledad ya no me asusta. Antes, la idea de cenar sola me parecía triste. Ahora, preparo mi mesa con mis mejores manteles. Me sirvo una copa de vino y disfruto de mi propia compañía. Me he dado cuenta de que soy una mujer interesante. Leo, opino, decido. No necesito a nadie que me valide. Julián vendrá el próximo sábado. Traerá los recibos de sus pagos para que yo los revise. Nuestra relación es distinta ahora. Ya no hay besos melosos ni mamita querida, hipócritas. Hay un respeto seco, adulto. Él sabe quién soy. Sabe que no soy una anciana desvalida, sino una fuerza de la naturaleza. Y creo que, en el fondo, eso le ha hecho bien. Ha dejado de ser un niño mimado para empezar a ser un hombre responsable, aunque sea por miedo a mi ira legal. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera estado distraída aquel día en el médico, si no hubiera sabido de leyes, si hubiera confiado ciegamente. Probablemente ahora estaría viviendo en un cuarto prestado, sin coche, sin casa y sin dignidad. Ese pensamiento me da escalofríos, pero también me da fuerza. No fui una víctima, fui una sobreviviente, y ahora soy una maestra. Regreso a la casa cuando ya han salido las primeras estrellas. El faro de San Clemente gira a lo lejos, lanzando su luz intermitente sobre el mar oscuro. Me siento identificada con ese faro. Estoy aquí, firme, en la orilla, lanzando luz para que otros no naufraguen en las rocas de la confianza ciega. Entro a mi despacho. Sí, ahora tengo un despacho propio en la casa de la playa. He movido el escritorio de Anselmo frente a la ventana. Sobre la superficie de madera descansa mi proyecto más reciente. No es un tejido ni un álbum de fotos, es un manuscrito. Estoy escribiendo un libro, o más bien una guía práctica. El título provisional es Manual de Supervivencia para la Tercera Edad. Cómo evitar que te despojen con una sonrisa. Lo escribo con lenguaje sencillo, con letras grandes, con ejemplos de la vida real. Quiero que este conocimiento llegue a más personas, que salga de mi terraza y viaje a otras ciudades. Tomo mi pluma fuente y releo el último párrafo que escribí. No tengas miedo de parecer desconfiada. La desconfianza es el cinturón de seguridad de tu patrimonio. Si tus hijos te aman de verdad,
entenderán que quieras proteger lo que es tuyo. Y si se ofenden porque quieres leer lo que firmas, entonces, querida amiga, es cuando más necesitas tus gafas y tu lupa. Sonrío. Es un buen consejo. Me levanto y voy hacia la cocina para prepararme un té. La vida a los 68 años no es el final del camino, como muchos creen. Para mí, ha sido un nuevo comienzo, un renacimiento forjado en el fuego de la decepción. Me quitaron la venda de los ojos y descubrí que tengo una vista de águila. Julián intentó escribirme un final triste, la viuda despojada y abandonada, pero le arrebaté la pluma de la mano y escribí mi propio capítulo. Un capítulo donde la protagonista no necesita ser rescatada, porque ella es quien tiene las llaves de todas las cerraduras. Mañana tengo que ir al pueblo temprano. Quiero comprar más papel y tinta. Y quizás pase por la ferretería donde trabaja Julián, solo para verlo desde lejos, para asegurarme de que sigue en el camino recto. No me voy a detener, no voy a saludar, solo voy a observar, como siempre he hecho. Apago la luz de la cocina y subo las escaleras hacia mi habitación. Me siento ligera, fuerte, invencible. La brisa nocturna entra por la ventana abierta, trayendo el sonido eterno de las olas rompiendo en la orilla. «Adiós, mamá», me dijo él creyendo que era el final. «Bienvenida, Remedios», me digo yo ahora, sabiendo que esto es apenas el principio. Me acuesto en mi cama, en mi casa, bajo mi techo, y duermo con la tranquilidad absoluta de quien sabe que, pase lo que pase, la escritura de su propia vida lleva su firma, su huella y su voluntad inquebrantable.